que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas. Ya no somos una promesa, nosotros somos una realidad. De que una realidad, este país ya decidió. Ahora, a proteger los votos, a proteger la voluntad del pueblo. Hemos vencido. Lo primero que hizo la encuestadora que estaba registrada en el CNE es decir que el presidente Noboa, el candidato presidente, ganaba con más de 50 puntos. Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del candidato Noboa. Estamos casi en un empate técnico ya, con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo. Bueno, vamos a comenzar el análisis de lo que sucedió ayer en Ecuador, elecciones presidenciales, primera vuelta, y vamos a sumar a un amigo y compañero conocedor como pocos de la cuestión electoral y política en la República Hermana de Ecuador, al doctor Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, querido, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, bueno, Alfredo es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Bueno, varias cuestiones para analizar de lo que ocurrió en el día de ayer. Insisto, contaba más temprano aquí en la mañana en nuestro show radial, hay muchos matices, muchas cuestiones para analizar. De algún punto de vista, muchas novedades, a pesar de que viene dándose un proceso electoral bastante similar desde hace algunos años atrás. Quiero decir bastante similar, digo, el candidato del correísmo versus el candidato de la oposición. Andrés Arauz, Luisa González contra Noboa en la anterior, Luisa González contra Noboa actualmente. Primero vamos a la información. Acá tenemos una placa donde está el resultado de lo que ocurrió en el día de ayer. Esto es lo que ocurrió en el día de ayer. Estamos viendo ahí los resultados del día de ayer, la placa de la elección del año 2025. Si le pueden sacar el zócalo, por favor, se lo vamos a agradecer. Bueno, elecciones presidenciales, primera vuelta. En la primera vuelta, por favor, pongamos la placa de vuelta. Les agradezco, gracias. Primera vuelta, 44.31% para el actual presidente de la Nación, Daniel Noboa, candidato de ADN, un nuevo partido político. 43.83% para Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, la candidata de el correísmo. Luego, tercero sacó Leónidas Issa con el 5.26%. Después nos vamos a detener en Leónidas Issa porque es un dato importante a tener en cuenta, a dónde pueden llegar, qué representan esos votos y a dónde pueden llegar a ir. Y cuarta, la candidata Andrea González con el 2.71%. A ver, primeras cuestiones para analizar, Alfredo, si te parece. La mejor elección del correísmo desde el triunfo del correísta Lenín Moreno. O sea, mejor elección que la de Andrés Arauz, mejora su performance la propia Luisa González de la anterior elección. Primer dato, muy buena elección del correísmo en primera vuelta. Aún así, no logró el primer puesto, es casi un empate técnico, pero en términos matemáticos el que ganó la elección fue Daniel Noboa. ¿Qué nos expresa esto, Alfredo? Yo creo que hay una primera lección política de las elecciones, que es la identidad política llamada correísta, correísmo, sigue estando muy vigente, y todos los agoreros de que se había terminado el ciclo correísta, insisto, gane o pierda un resultado electoral, hablo políticamente, tener 43% en una primera vuelta y, como bien dice, haber incrementado en 10 puntos porcentuales respecto a las elecciones del 21 y del 23 en primera vuelta. Recordamos que en el Ecuador se ha ido repitiendo un ciclo electoral muy intenso porque se produjo una cosa que se llama en el Ecuador muerte cruzada, que es una figura constitucional que permite disolver el Ejecutivo y el Parlamento y se convocan elecciones anticipadas, y por eso hemos tenido elecciones en el 21, en el 23 y ahora en el 25. Y es con esta fotografía así es que suma 10 puntos más. Es realmente un incremento significativo.
La persecución judicial contra el correísmo, la persecución comunicacional contra el correísmo no han logrado hacer desaparecer esta identidad política con un correlato electoral, yo diría que exitoso. Estos 10 puntos, Dani, que ha crecido significativamente en comparativas con las primeras vueltas anteriores, en el fondo se debe a que en esta cita electoral el correísmo, Luisa González y Diego Borja, el binomio, logró anticipar parte de su voto que le daban en segunda vuelta. De alguna manera era una parte de la estrategia electoral, es decir, aquel que en el 21 y en el 23 se esperaba en segunda vuelta para votar por la propuesta correísta, que era en torno a 1,5 millones de votos, que no es menor, que no querían a la derecha nunca, que eran antiderecha, que a lo mejor no eran exageradamente correístas, pero eran más amigables con el correísmo y esperaba segunda vuelta. En esta elección, no, en esta elección se precipitó y por lo tanto hoy en día Luisa González tiene un caudal de votos realmente muy importante, lo cual demuestra la vigencia de la identidad política a pesar de todos los pesares y con todos los matices que queramos meter, Dani. Bien, vamos a seguir. Este es el vaso medio lleno para el correísmo, que hace su mejor elección en primera vuelta. Aún así, hay que decir, la elección que hace Daniel Noboa, también Daniel Noboa logra concentrar todo el voto anticorreísta detrás de su candidatura. Logra un buen resultado electoral en función de sus intereses. Hay que decir que previamente había muchos estudios de opinión pública. De hecho, la encuesta que se difundió en boca de urna, que había una encuestadora autorizada a hacer público esos resultados, le daba una ventaja a Daniel Noboa de 8 puntos porcentuales. Hay un detalle que es cómo fue la carga de votos también, ¿no? Cómo se fue cargando de votos. Inicialmente, cuando comienza el conteo de votos, había una distancia para Daniel Noboa muy alta que después terminó casi comprimida, ¿no? De hecho, es un habitué y esto también es para reflexionar en las instituciones que tienen que garantizar la democracia. No pueden salir con un 0,01% de los votos construyendo un marco ganador, por ejemplo, en este caso para Noboa, de 12 a 13 puntos. El inicio del conteo, el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano le daba una victoria prácticamente con un porcentaje bajísimo, pero que empieza a construir marcos mediáticos de 12 puntos y a medida que fue avanzando el escrutinio, pues como tú ya mostrabas, estamos hoy en día en un empate técnico, que de hecho todavía es una partida no cerrada por la poca cantidad de votos que los diferencia. Me sumo a la denuncia a este tipo de exit poll que salieron en el primer minuto de juego a decir que había una victoria aplastante de Noboa por 8 puntos, y también me sumo a la denuncia de otras encuestas que los días previos inclusive hablaban de victoria en primera vuelta de Noboa, lo cual pues hace un flaco favor a una herramienta que es muy útil como la encuesta cuando pretendes construir pues determinado tipo de marcos. Es relevante esto porque va pasando en todos los sitios. Pasó en Brasil, que tú conoces muy bien, y ha pasado en la Argentina y pasa en todos los lugares. Pasó en Brasil en la elección del año 2022, ¿no? Con la carga de votos en primera vuelta había una diferencia muy grande a favor de Bolsonaro, diferencia que luego fue revertida, porque el que ganó en la primera vuelta en el balotaje en aquel momento fue el actual presidente Lula. Hablamos de lo electoral, Alfredo. Me gustaría concentrar un poco más en la situación política actual de Ecuador. Y le voy a pedir, por favor, ahí a nuestros compañeros que pongan el paño nuevamente de Luisa González, porque hay un dato ahí que me parece interesante en las imágenes, que es, fíjense esta imagen, claramente. Ahí está Luisa González enarbolando la bandera de Ecuador y al lado hay un hombre de SWAT, de un grupo de acción directa de las Fuerzas Armadas protegiéndola. La situación de la seguridad en Ecuador con el antecedente de el asesinato de Fernando Villavicencio en el anterior proceso electoral y en el impacto que eso tuvo. La cuestión seguridad y el gobierno de Noboa, donde declaró varias veces lo que llamaríamos aquí en la Argentina el estado de excepción, el estado de sitio, la intervención de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna, con una suerte dispara, hay que decir. Me gustaría que relates un poquitito el caso de los 4 niños, 4 jóvenes asesinados, aparecieron asesinados en Ecuador, y donde están involucrados, o por lo menos hay una sospecha muy fuerte que estén involucrados las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Alfredo.
Fíjate que el problema de la inseguridad, que viene siendo en el Ecuador creciente en los últimos años con Lenín Moreno, el señor banquero, el presidente Lasso y ahora con Noboa, la idea de Noboa fue incluso plantear un referéndum plebiscitario para pedirle a la ciudadanía prácticamente poder gobernar casi en una suerte de estado de excepción permanente, valga un poco el juego de palabras contradictorio. Ha gobernado con un estado de excepción durante todo este tiempo, ha tenido todas las herramientas constitucionales y de política para erradicar el tema de la inseguridad, muy vinculada a un estado del narcotráfico absolutamente ya arraigado en gran parte del territorio del Ecuador. La inseguridad ha venido creciendo de la mano del crecimiento del narcotráfico, y esto también es una reflexión para todos los que nos escuchan desde lugares donde sigue creciendo ese estatus cada vez creciente del narcotráfico. Y lo peor de todo esto es que a estas alturas del partido, después de un año de gobierno, Noboa no ha logrado, a pesar de tener todas las herramientas institucionales disponibles, mejorar lo más mínimo. Claro, el argumento permanente de Noboa, que yo creo que ha sido parte un poco suscrita por parte de su electorado, ha sido no ha tenido el tiempo suficiente, porque lleva gobernando una suerte de 14, 15 meses y siempre ha ido explicando que no ha tenido el tiempo suficiente. Puede ser que se requiera mucho más tiempo, no hay de ninguna manera hay que contradecir eso, más tiempo para erradicar un problema como la inseguridad, pero es cierto que sí ha tenido tiempo para generar, por ejemplo, una zozobra cotidiana en el Ecuador, que es no tener electricidad durante muchos meses. Ha logrado apagar el Ecuador durante muchos meses. También podríamos decir que heredaba una situación de crisis energética anterior, pero un presidente que lleva meses gobernando no puede estar constantemente echándole la culpa al que viene anterior, ¿no? Al que estuvo anteriormente. Alfredo, me gustaría detenerme en la crisis. Primero hubo una crisis hídrica, ¿no? Primero que tengo todo un sistema energético en Ecuador muy dependiente de las hidroeléctricas. Hubo una crisis hídrica, llovía poco, para decirlo someramente, eso provocó una crisis energética, después terminó provocando una crisis social y una crisis política. Como bien vos decís, duró más de 3 meses. Hubo ciudades enteras con hasta 14 horas o 16 horas por día sin energía eléctrica. Y esto pasó bajo el gobierno de Daniel Noboa. Exacto. De hecho, como tú bien dices, ha sido día tras día, 12, 13, 14 horas, quejándose ya el sector empresarial, la gente que vivía en sus casas sin luz, y esto lo logró Noboa, y uno le puede plantear de que sí, tenía una situación dependiente del tema hídrico, pero cuando tú eres presidente tienes que prever escenarios y no puedes intentar resolver la crisis después de 3 meses de sufrimiento del pueblo ecuatoriano cuando intentas tener un abastecimiento procedente de Colombia en una reunión desesperada. Cuando fue a ver a Gustavo Petro, lo invitó a las Galápagos. Esto hay que hacerlo si eres presidente que busca realmente resolver en vez de quejarte y llegar tarde. No lo hizo a priori. Y yo diría que para repensar bien ese 44% que saca Noboa políticamente y electoralmente, yo creo que tiene una parte del electorado que es anticorrea, hay una parte del electorado que es conservador y hay una parte del electorado que en el fondo no es absolutamente noboísta, si cabe el término. Es más una cuestión de bueno, hay que dejarlo un poco más, hay que tener un poquito más de tiempo, y yo creo que el tiempo con Noboa juega en contra, porque va demostrando, pues, bueno, su incapacidad para resolver cualquier cosa. No me atrevo a decir que ese 44% es muy precoz, pensaría decir que no es fiel a Noboa, sino es un voto quizás para que no vuelvan los otros, que yo creo que hoy en día en la política latinoamericana pues también existe este tipo de identidades anti lo otro. Bien, ¿estás viendo el gráfico, Alfredo? Sí. Este gráfico es hecho por la CELAC. Fíjense cómo se fueron cargando los votos. Esto va cambiando según los horarios. La línea azul, que es la de abajo, es la candidatura de Luisa González, del correísmo. La línea roja, que es de la arriba, es la candidatura de Daniel Noboa. Fíjense cómo se intentó, pero falló, armar una narrativa donde había una diferencia notable a favor de Daniel Noboa, cosa que después no se termina verificando, porque si bien hasta ahora Daniel Noboa terminó ganando, pero ganó por 0.6% de diferencia. Daniel, de hecho, como pasa en muchos países, hay una fuerte asimetría del comportamiento electoral a nivel regional.
y eso es relevante. El comportamiento de la costa ecuatoriana es muy correísta. En Manabí, que es una de las regiones con más costa y más correísta, de hecho lo cargaron a partir del 60% del escrutinio, del avance del 60%. Subieron mucho más Pichinche, la Sierra Central, que es un voto no correísta. Es decir, yo creo que las asimetrías regionales que en muchos países se suele dar y que hay que estudiarlo un poco con lupa para entender bien cómo se explica un resultado, fue realmente con premeditación y alevosía, Dani. Estás viendo imágenes ahí, ¿no? ¿Tenés el retorno Sí, del sí. video? Bueno, me gustaría que nos detengamos un minuto para hablar de la figura de Rafael Correa, ¿no? La vigencia de Rafael Correa, ¿no? Ha dejado el gobierno hace más de 10 años, ¿no? Hace más de 8 años, ¿no? En realidad, para ser más preciso, ¿no? 8 años, y una vigencia política y electoral enorme, ¿no? Porque Luisa González, más allá de que tiene su propia impronta, es la candidata que representa el espacio del correísmo. Y los años que está afuera del país, porque él se fue afuera por una decisión personal, su esposa es de Bélgica y era la decisión cuando se quiso ir. Digo se quiso ir porque no había restricción de mandato en el Ecuador, que a veces uno confunde la legislación de un país con la de otra. En el Ecuador él decide que después deja a su sucesor, se va, y a partir de ahí es cuando se queda, porque realmente luego ha tenido no sé cuántas causas abiertas. Hay una que él se ríe mucho y lleva razón, de influjo psíquico en la toma de decisiones por cualquier barbaridad, a pesar de esa constante persecución judicial, de estar viviendo afuera del país, de tener como la única herramienta comunicacional su Twitter, sus redes sociales. Hoy en día, lo que también todos aquellos que siempre pronostican el fin de ciertas personalidades en la política, bueno, la vigencia de Rafael de tener un 43%, digo de Rafael porque si bien yo creo que el correísmo no se puede entender sin la figura protagónica de Rafael, sin esto quitarle mérito a una candidata joven, mujer, muy valiente, contra todo, recorriéndose el territorio, y que después de la derrota del 23 y que muchos le dijeron, andate ya afuera de la política, ella se puso en el momento más difícil, no tiró la toalla, y yo creo que también igual no hay que desmerecer la figura de Luisa y de Diego Borja, que es un exministro de Economía bastante importante de la época del correísmo. Bien, me gustaría dedicar unos minutos a hablar casualmente de Luisa, de la figura de Luisa González. Alguien que se acerca al mundo del correísmo, fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa, desde el mundo más bien social cristiano, ¿no? Tiene una historia, vivió en una zona rural, es madre soltera, se ha formado en Derecho, es muy amable en sus modos, podemos decir, ¿no? Es muy bonita también, es buena oradora. ¿Qué atributos y qué potencialidades le ves a Luisa González? A mí lo que más me destaco de Luisa González es su valentía, y yo creo que la valentía es un valor cada vez más subestimado en las lecturas de la política que hoy en día hace. Ser valiente, Luisa lo es muy firme. No creo que la gente que no conozca a Luisa pueda, o sea, la gente que conoce a Luisa tiene que tener claridad de que además tiene una personalidad fuerte, es lideresa. Otra cosa es el respeto, el cariño, la relación que tiene con Rafael Correa, que además es muy fluida, ella lo ha dicho muchas veces, discuten, conversan, pero ella es una persona firme, tiene experiencia en la administración pública, como tú bien dices, está muy bien formada, ella estuvo un posgrado en España, además de su formación en Derecho, ha tenido experiencia internacional. Yo creo que es una persona que no se le pueda ver solo exclusivamente porque es hija del correísmo, no, se formó, tiene formación en el exterior en posgrado, en la administración pública, y yo creo que ha logrado algo muy importante, ha logrado de alguna manera cohesionar las diferentes facciones que suele haber en un partido político, en un instrumento político como es el correísmo. Creo que nadie duda a estas alturas del partido, incluso antes de este resultado electoral, de la importancia que tiene Luisa, de cómo confluye en ella muchas cosas. Incluso el sector serrano del correísmo, que siempre ideológicamente ha sido mucho más de izquierda, también creo que le han acompañado. Creo que Luisa se ganó en estos 2 años de territorio, de recorrer el país entre el 23 y el 25, yo creo que el aval. Y esto de que todo el partido haya remado a su favor, creo que también explica un poco el buen resultado electoral que ha obtenido. Bien, a ver, muchos matices, lo decíamos más temprano cuando analizábamos la elección en Ecuador,
me quedo con una frase, y ahora te voy a pedir un perfil de Daniel Noboa, que me parece un personaje a tener en cuenta, Daniel Noboa, ¿no? Porque pareciera ser que la derecha, el anticorreísmo, ha encontrado una síntesis electoral en Daniel Noboa. Pero no quiero pasar por alto lo que dijiste de la vigencia de los liderazgos cuando te referías a Rafael Correa, porque ahí yo interpreté, conociéndote un poco, Alfredo, que quizás fue también una botella arrojada al mar de otras discusiones que se están dando en la región. Digo Argentina, digo Bolivia, para dar dos ejemplos contemporáneos, Alfredo. Sí, yo creo que hemos caído en una trampa de un pensamiento binario excluyente que es el líder o vale para todo o hay que tirarlo a la basura. Siento que no, que nos cuesta trabajo entender que esto es un poco más complejo y que no es una variable sí o una variable no. Es mucho más sencillo que un videojuego a la hora de ver la importancia que tiene un líder o una lideresa. Yo creo que la figura de Rafael Correa, como la figura de Andrés Manuel López Obrador en México, como la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, como la figura de Evo Morales en Bolivia, puede ser que no tengan el momento de hace 10, 15 años, porque la biografía pasa, porque la política cambia, porque las sociedades se modifican, pero cuestionar que son centralidad de la política, a pesar de todas las dificultades que se le ponen encima judicialmente y comunicacionalmente, y no creer que hay una parte del voto del electorado que es absolutamente fiel, pero muy fiel a este tipo de líderes y lideresas. Yo creo que no tiene sentido. Otra cosa es que luego puede haber un proceso de relevos, como ha habido en el Ecuador con Luisa González, que se tiene que presentar como candidata presidencial, porque en el caso de Rafael, además que no le dejan, pero lo que hay que ser virtuoso es la sumatoria del líder todavía vigente con el relevo progresivo hacia adelante. Decir que no valen para nada y que hay que esconderlo, la verdad que ese tipo de discusiones me parece que son bastante ridículas y muy de serie de Netflix, creo. Bien, y es una enseñanza que está dejando, insisto, el proceso ecuatoriano el día de ayer. Hasta yo estoy asombrado, lo hablábamos más temprano en la mañana, de la buena performance del correísmo. Reitero el dato, el correísmo está haciendo la mejor elección presidencial en primera vuelta de las últimas 3. Aún no ganando, que es lo que hizo en las anteriores 2. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto es la elección del año 21. Fíjense, en el 21, el que terminó ganando, Guillermo Lasso, que no terminó el mandato, 19.74%. Y el candidato correísta, casi 11 puntos abajo de lo que sacó Luis ayer, que era Andrés Arauz. Y la segunda vuelta, bueno, lamentablemente ahí la segunda vuelta del 21 terminó ganando Guillermo Lasso frente a Andrés Arauz. Vamos a la elección, la del 23, la última elección presidencial para completar el mandato de Guillermo Lasso. Recordemos ahí que hubo la muerte cruzada, digamos, ¿no? Hubo la elección presidencial. Saca 11 puntos menos de lo que sacó ayer Luisa González. 11 puntos menos. Y Noboa saca 23.47. Hay que decir que Noboa da una sorpresa ahí en la primera vuelta de la elección del año 23 y casi se replica la misma elección de Arauz contra Lasso en el balotaje. Y vamos a la elección de ayer, repasamos los números. Vamos a la elección de ayer. Casi un empate técnico, ¿no? Estamos hablando de 0.4% de diferencia, con escrutado ya el 92%, para hacer un número redondo. Y quedó pendiente, y aprovecho esa placa, Alfredo, Leónidas Issa, que viene del grupo de los pueblos originarios. Pachacutic. ¿No? Pachacutic. Acá me Sí. apunta Rulo, que sabe mucho de política internacional, el querido Rulo. Pachacutic, que es el partido político, ¿no? De la organización política de las comunidades indígenas, que tuvo una muy buena elección, no comparado a lo que había tenido anteriormente, ¿no? Hay que decir, hay una baja en la performance, pero aún así logra un tercer puesto con 5.26% y Andrea González 2.71%. Bueno, ¿qué pasará con esos votos? Porque ahí de alguna manera está la respuesta del resultado electoral el 13 de abril, la segunda vuelta, Alfredo.
Sí, yo diría dos cosas, Dani. Uno, por un lado, la figura de Leonidas Issa, para el que no le conozca mucho, no solo es un indigenista con base en esas organizaciones sociales en la Sierra Central, sino que es una persona claramente de izquierdas, muy de izquierdas, muy anti políticas neoliberales, muy anti FMI. Estuvo preso durante días por las manifestaciones en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional avaladas por Lasso. Y ha sacado un poco más de 5%, que es un voto muy orgánico, es un voto muy ideologizado, muy propio, con todo digo en contra porque no es que tengan recursos para hacer una campaña. Es una figura decisiva, que es muy anti derecha, anti neoliberalismo, anti Novoa. De hecho, ha discutido permanentemente en la campaña y antes de la campaña. Es decisivo, ¿por qué? Un poco para tener claridad. Hay 1.121.000 votos en disputa. O sea, había en Ecuador había 14 candidatos más de estos dos. En la sumatoria de estos poquitos, teniendo en cuenta que Leonidas Issa es el que más tiene, que son casi 500.000 de votos, de esos votos, llamémosle en disputa, 1.121.000 votos en disputa. ¿Por qué digo que eso va a ser en disputa? Porque el voto blanco y nulo es un 9% en esta primera vuelta, que es el histórico del Ecuador en los últimos años, con alguna excepción que hubo en País la donde es segunda vuelta del obligatorio 21. votar, donde el voto es obligatorio en Ecuador, ¿no? El voto es obligatorio, la participación sigue estando siempre entre 81 y 82%, por lo tanto, teniendo en cuenta que siempre se repite la misma participación y que ese voto nulo suele ser constante, hay 1.100.000 votos en disputa. De ese 1.100.000, y hoy hacía la cuenta con el equipo de trabajo de CELAC, con Sergio Pascual, fíjate que hay 647.000 votos, 647.000 votos que sumarían candidatos, son no afines a Novoa, en contra de Novoa. La mayoría es Leonidas Issa, pero hay Carlos Rabascal, Granja, Escala, hay varios candidatos chiquitos que si sumamos todos tenemos 650.000. Bueno, Luisa necesitaría el 90% de esos votos potenciales para ganar en segunda vuelta. 9 de cada 10 votos que son mayoritariamente anti-Novoa, que no están de acuerdo en nada con Novoa, no son afines al correísmo, hay que dejarlo claro, pero sí son mayoritariamente anti-Novoa. De esos 650.000 potenciales votos por cierta afinidad por estar en contra de Novoa, si obtiene 9 de cada 10, claro, en esa ecuación lo que el que tiene una suerte de mandato más directo es Leonidas Issa, porque es un dirigente y podría pedir el voto hacia un lugar o hacia otro, y yo creo que eso va a ser parte determinante en estos larguísimos 2 meses de campaña que tenemos hasta la segunda vuelta, Daniel. Bien, y como para ir cerrando, qué responsabilidad histórica la de Leonidas Issa, ¿no? Porque de alguna manera en su decisión y en la decisión de su movimiento social y político está la posibilidad de ponerle un límite al gobierno de Daniel Noboa, digamos, ¿no? ¿Qué perspectivas ves en ese sentido? Primero, fíjate que no es casual que anoche en el discurso de estar feliz de la candidata Luisa González habló claramente, cosa que no había pasado en ningún otro discurso en los últimos años, habló de la buena elección y las felicidades a Leonidas Issa. Yo creo que fue el primer guiño público que hicieron. Yo creo que efectivamente tiene una responsabilidad histórica. Yo creo que seguramente a Leonidas Issa le va a costar tener que ponerse de acuerdo con el correísmo en algo, pero lo que sí creo que se va a poner de acuerdo rápidamente es en intentar que no llegue más neoliberalismo, porque si algo está en juego, incluso con más de Novoa hacia adelante, es la posibilidad de revertir los avances en materia de derecho de plurinacionalidades indígenas. Yo creo que, bueno, esperemos que Leonidas Issa, digo esperemos porque creo que es una persona, le conozco muy bien, es una persona con una gran perspectiva histórica, con mucha responsabilidad, y ojalá sea firme en que no llegue Novoa y luego tengan tiempos para hacer política en discrepancias y en heterogeneidades que pueda tener correísmo, porque nadie le va a pedir que suscriba el programa correísta, pero sí pueden suscribir el programa anti-Novoa. Bien, lo que sí destacaste que el voto de Leonidas Issa es un voto orgánico, digamos. Eso. Y muy concentrado territorialmente. En la Sierra Central, el Ecuador, en la zona donde si tú miras, no hay nada en la costa, nada en Guayas, está en Cotopaxi, Tungurahua, toda la zona, lo que sería la Sierra Central ecuatoriana más indigenista, es donde ha obtenido, incluso en algunos lugares, hasta un 30%. Bien. Es su lado fuerte. Y vos que sos un conocedor de la política ecuatoriana, ¿están los vasos comunicantes
entre Leónidas Issa y el correísmo? Hay una ventaja y es que yo creo que para el correísmo la figura de Leonidas Issa es bienvenida. No pasaba con otros líderes indígenas que de hecho se vendieron al neoliberalismo. Habló Yacu Pérez hace casi 2 días en el Ecuador. La figura de Leonidas Issa es respetada ideológicamente por parte del correísmo y yo creo que sí, tiene que haber sí o sí. Yo creo que hay ciertos actores fundamentales del correísmo que me parece que van a tender puentes de una manera mucho más genuina porque han venido tendiéndole. Esperemos, insisto, que hagan política para que no gane la derecha en el Ecuador, porque yo creo que va a ser fundamental, insisto, 500.000 votos de esos 640.000 que necesita, los tiene, por redondear, los tiene hoy en día Leonidas Issa. Muy bien, vamos a volver a poner la placa de las elecciones, del resultado del día de ayer, como para ir cerrando. Estamos hablando con Alfredo Serrano Mansilla, un conocedor de la política ecuatoriana, insisto, es un proceso electoral que dejó muchos matices. Para entender, muchos matices, muy rico lo que ha sucedido ayer, y te voy a decir honestamente, yo vengo siguiendo muy a la distancia el proceso ecuatoriano, no soy un conocedor profundo, me sorprendió el resultado del día de ayer, ¿no? Porque se esperaba que Noboa tenga un muy buen resultado, todos los estudios de opinión pública estaban indicando eso, los niveles de aceptación estaban indicando eso, pero insisto sobre el tema, ¿no? El correísmo hace su mejor elección de las últimas 3 elecciones y se le abre una ventana a la posibilidad de tener un buen resultado electoral en las elecciones del 13 de abril de la segunda vuelta. Andrea González, 2.71% de los votos, una candidata, digamos, podemos decir, de la derecha, muy anticorreísta, ¿no? Ese voto claramente no iría hacia el correísmo, ¿no? Podemos imaginar, esto no es matemática, es política, ¿no? Pero podríamos imaginar que quien votó a Andrea González no va a votar ahora por Luisa González, ¿no? Es difícil pronosticar los votos a los candidatos pequeños porque como no tienen un liderazgo fuerte, yo no creo que haya posibilidad de que si Andrea González dice votemos a Noboa, su electorado vote a Noboa. Me parece que no hay construido. Pero hay más afinidad, claramente, ¿no? Eso no hay esa afinidad. Lo de Andrea González, de hecho, después él hizo una gran performance en el debate presidencial, se presenta un poco en la línea del ambientalismo, es muy anticorreísta ella, no diría que es ni siquiera de ultraderecha, es muy anticorreísta. Yo no sé el votante, habrá que ahora analizar, de hecho, habrá que analizar el votante de Andrea, si es más apegado a ella por la línea ambientalista que sostuvo permanentemente en la campaña, que lo obtuvo, y hay un voto en el Ecuador que no es menor, que siempre ha votado las figuras más ambientalistas. Yacu Pérez le pasó en el 21 y Andrea ahora casi 2 y pico para el 25. Me parece que, vamos a ver, yo creo que es difícil ahora entender ese 1.100.000 votos, quitando al sector Leonidas Issa, esos 600.000 votos. ¿Qué estarán pensando? Porque yo no creo que los candidatos, ninguno pueda decirle voten a uno u otro. Bien, y por último, como para cerrar, y te agradecemos mucho, Alfredo, tu tiempo, Daniel Noboa, ¿no? Muy joven, el presidente más joven de Ecuador, con 35 años, ahora ya tiene 37, hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los hombres más ricos de la historia de Ecuador, dedicado inicialmente a la exportación de un producto típico de Ecuador como la banana. Hombre obsesionado, el padre de Daniel, don Álvaro, por ser presidente, fue 5 veces candidato a presidente y no lo logró. Hace poco recibió una condecoración de su propio hijo, hace algunos meses atrás, que lo condecoró con la orden más importante que se puede dar en Ecuador. Forma parte de un proyecto familiar y de un proyecto llamémoslo, de los grupos económicos de Ecuador. ¿Qué podemos decir de Daniel Noboa, el actual presidente, y tiene serias chances de seguir siéndolo, Alfredo? Es una persona que tú lo has caracterizado muy bien, creo que además abusa permanentemente de la puesta en escena, de la comunicación, de estas personas obsesionadas más por un TikTok que por la gestión de un problema cotidiano de materia, o sea, no ha resuelto ningún problema económico, todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos en estos 15 meses han retrocedido. Es una persona además cada día más y ha ido progresivamente haciéndolo más subordinada y sumisa
al gobierno actual de Estados Unidos, empezó un poco a plantear esa figura de soy también lulista, ¿no? Pero fue dejándolo abiertamente abrazarse a los gobiernos más de derecha a nivel internacional. De hecho, lo ha ido haciendo, ha tenido incluso torpezas muy fuertes en materia de cómo manejar la relación con México. Llamó la atención que incluso le puso aranceles a México siguiendo a Trump, y Trump modificó, al menos le dio un mes de pausa a México en la negociación de guerra arancelaria, y en cambio Noboa se quedó un poco desfasado, demorado, porque él siguió con lo que le habían dictado desde el norte. Yo creo que el Noboa, lo que sí ha logrado hasta ahora es representar la figura del candidato de la derecha. Yo no me atrevo a decir todavía de líder. Yo soy muy prudente en los tiempos cortos. He visto a tanta gente. Lasso estuvo 2 años de gobierno, ¿eh? Mucho más que este señor, y hoy en día Lasso ya no existe en la política ecuatoriana. Entiendo que ahora necesitamos entenderle, pero puede que siga y sea un líder histórico en el Ecuador, o acabe como Lasso, que en 2 años se tuvo que ir. Lo que quiero decir es que la gestión le va a determinar más, pero apuesta muy fuerte, muy fuerte. De hecho, hizo barbaridades. Hay que recordar que incluso el constitucional ecuatoriano, que depende de él prácticamente, le ha dicho que hizo mal la forma de suceder, porque puso a una persona como prácticamente secretaria y no respetó la línea sucesoria constitucional cuando él pide el permiso de excedencia para ser candidato. Hay que recordar que mandó a su candidata a vicepresidenta, la vicepresidenta, a Turquía para resolver el problema de Palestina con Israel, solo para sacársela del medio, y la estuvo allá exiliada durante mucho tiempo. Se sacó al candidato de la derecha, Topic, que a través del proceso judicial, porque era rival de él. Es decir, es un personaje que también utiliza todas las armas oscuras de los resortes del Estado para seguir liderando, porque no solo hay que fijarse en él en sus fotos de TikTok mostrando sus músculos, sino hay otros músculos del Estado que ha utilizado permanentemente Dani, e insisto, sacarse el rival competitivo, sacarse a la vicepresidenta, no respetar la línea sucesoria constitucional, no sé, invadir una embajada de Ecuador, o sea, digo, para ponerlo todo en su justa medida, ¿no? Alfredo, muchas gracias por este análisis. Partido abierto, hay que decir, en la segunda vuelta. Mucha expectativa, partido abierto, puede pasar cualquier cosa el próximo 13 de abril, segunda vuelta en Ecuador. Un abrazo muy grande, amigo. Hasta la próxima. Abrazo fuerte, Dani. Hasta la próxima. Ecuador, primera vuelta electoral, domingo en el día de ayer. La segunda vuelta será el próximo 13 de abril.